En este video vamos a trabajar con el ejercicio número 2 de la guía teórico-práctica del tema aplicaciones de la segunda ley de Newton. El ejercicio dice lo siguiente. Consideremos un cuerpo de masa 8 kilogramos, el cual está en reposo sobre un plano inclinado tal como se muestra en la figura. O sea que esta figura es parte de nuestro enunciado. Este plano está inclinado con un ángulo de 30 grados con la horizontal, es decir, esta inclinación que tenemos acá. Supóngase que el cuerpo está fijo a través de una cuerda atada a una pared. Tenemos nuestra superficie inclinada, en el extremo superior hay una pared de la cual hay una cuerda y a esta cuerda está sujeto un cuerpo. Determinar la tensión de la cuerda y la fuerza normal que el plano inclinado ejerce sobre el cuerpo. Es decir, entonces, la primera pregunta que yo voy a procesar es calcular la tensión de esta cuerda que vamos a tener acá y calcular la fuerza normal, que es la fuerza con que el plano reacciona sobre el cuerpo que se encuentra en él. Como datos tenemos la masa de este cuerpo, que es de 8 kilogramos, y tenemos la inclinación del plano sobre el cual se encuentra dicho cuerpo. Entonces, primero que nada, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Mi diagrama de cuerpo libre. Pero para yo poder empezar con el diagrama de cuerpo libre, yo tengo que ver cómo voy a ubicar mi eje cartesiano. Recuerden que nosotros vamos a colocar siempre nuestro eje cartesiano de manera tal que el eje X sea paralelo a la superficie de apoyo. Entonces yo tengo aquí la superficie de apoyo, por lo tanto mi eje X va a ser paralelo. Y obviamente el eje Y es perpendicular al eje X. Una vez que tengo ya definido mi eje cartesiano, entonces procedo a ubicar en él todas las fuerzas que están afectando a este cuerpo, mejor dicho, que están afectando, no, que están actuando sobre este cuerpo. Número 1, tenemos la fuerza peso, que es una fuerza vertical hacia abajo. Entonces, mi fuerza peso va acá. Ojo, no vayan a poner que la fuerza peso es esta, ¿ok? Porque recuerden que la fuerza peso va a ser siempre vertical hacia abajo. Así el cuerpo esté colocado en horizontal, en vertical, inclinado, el vector de la fuerza peso siempre va a tener esta dirección. Como el vector de la fuerza peso me queda en el intermedio de un cuadrante, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Descomponerlo en sus respectivas componentes X y Y, porque ya sabemos que para yo poder aplicar la segunda ley de Newton, tengo que tener todas las fuerzas ubicadas en los ejes cartesianos. Entonces, trazamos nuestras líneas punteadas desde la flecha del vector que tenemos acá y donde corte el eje X y el eje Y vamos a tener las respectivas componentes. Entonces aquí yo voy a tener la componente en X y aquí voy a tener la componente en Y. Vean el sentido de orientación que van a tener los respectivos vectores. Recuerden que siempre debemos colocarle la flecha a estas representaciones porque eso es lo que nos indica a nosotros que eso es un vector. Como yo sé que el plano inclinado tiene un ángulo de 30 grados respecto a la horizontal, recuerden lo que yo les di en clases anteriores, este ángulo que tenemos aquí es exactamente el ángulo que yo voy a tener aquí, en este cuadrante con esta fuerza. ¿Ok? Entonces, si no recuerdan esta parte, busquen los tutoriales de las clases anteriores donde yo les ejemplifico cómo yo llego al punto de que este ángulo que tengo aquí es exactamente el que tengo acá. Una vez que ya tengo definido todo lo concerniente al vector fuerza-peso, sigo con mi análisis. Este cuerpo está apoyado sobre esta superficie, por lo tanto voy a tener una fuerza normal que va a ser perpendicular a la superficie de apoyo. Recuerden que la superficie de apoyo es esta que tengo acá, que es prácticamente mi eje X. Entonces yo coloco la fuerza normal acá en este punto, apuntando hacia arriba, ¿ok? Porque va desde la superficie de apoyo hacia arriba, es decir, hacia el eje Y positivo.
Adicional, sabemos que aquí hay una cuerda. Como yo tengo acá una cuerda, yo voy a tener mi fuerza-tensión y la dirección de la fuerza-tensión va a ser siempre hacia donde se dirige la cuerda, ¿ok? Para que ustedes puedan entender esto y captarlo, imagínense que ustedes tienen atada una cuerda en la cabeza. ¿Qué es lo que sienten ustedes? Una tensión hacia arriba, ¿ok? Entonces, ustedes dibujarían un vector, en ese caso, si tienen una cuerda atada a la cabeza, es un vector que iría hacia arriba. En este caso, esta cuerda está atada al lado derecho del objeto, por lo tanto, yo voy a colocar mi fuerza-tensión en cuyo sentido va a ser hacia la derecha, que en este caso coincide con el eje X positivo. Ya tenemos acá todas las fuerzas que están interactuando. Como pueden ver, no hay fuerza de roce. ¿Por qué? Porque me están diciendo que el cuerpo está fijo, es decir, no tiene movimiento, no va a presentar movimiento. Y eso es un punto clave, porque con eso yo ya sé que a la hora de aplicar yo la segunda ley de Newton a los dos ejes, voy a trabajar con una aceleración cero porque el cuerpo no se está moviendo en ninguno de mis dos ejes, ni en X ni en Y. Antes de realizar la aplicación de la segunda ley de Newton, vamos a desglosar de una vez de acá de este cuadrante cómo calcularía yo quién es P sub Y y quién es P sub X. Sabemos que eso yo lo puedo trabajar a través de trigonometría porque aquí me queda un triángulo rectángulo. Porque si yo a P sub X lo traslado hasta acá, yo cierro el triángulo y aplicando trigonometría puedo calcular dichos valores, porque yo conozco o voy a conocer el valor del peso, porque tengo el valor de la masa y yo sé que peso es igual a masa por gravedad y la gravedad también la conocemos que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces proceso yo mis cálculos trigonométricos. Yo sé que el seno de alfa viene dado por el cateto opuesto sobre la hipotenusa, que en este caso, ¿quién es el cateto opuesto? Viene siendo P sub X. Recuerden que este lo trasladamos hasta acá. Sobre la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? La hipotenusa siempre va a ser el lado que es opuesto al ángulo recto de mi triángulo, que en este caso es la fuerza neta, que en este caso es peso. Entonces me queda que P sub X va a ser igual a peso por seno de alfa. Así como la función seno, también yo puedo trabajar con la función coseno, que me va a correlacionar al cateto adyacente al ángulo que estoy trabajando entre la hipotenusa. En este caso, ¿quién es el cateto adyacente? Es P sub Y. Y la hipotenusa, nuevamente el vector peso. Despejo P sub Y y me queda que entonces este va a ser igual a P por coseno de alfa. Entonces yo ya tengo cómo calcular P sub X y cómo calcular P sub Y a la hora de que yo esté trabajando la segunda ley de Newton. Entonces voy a proceder ahorita a colocar la segunda ley de Newton tanto para el eje X como para el eje Y. Nosotros sabemos que por la segunda ley de Newton, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. En el caso de este ejercicio, tanto para el eje X como para el eje Y, yo voy a considerar una aceleración igual a cero porque no hay movimiento. ¿Qué fuerzas están actuando en el eje X? Veamos, tenemos a la tensión y tenemos a P sub X. Como el cuerpo no está en movimiento, yo voy a considerar positivas las fuerzas que están en el eje X positivo y negativas las que están en el eje X negativo. Entonces me va a quedar tensión menos P sub X igual a 0. De acá me queda lo siguiente, que la tensión es exactamente igual a P sub X. Como ya nosotros determinamos acá cómo calcular P sub X, entonces yo digo que tensión va a ser igual a peso por seno de alfa. Lo tenemos expresado acá. Tensión igual a P sub X igual a peso por seno de alfa. ¿Quién es el peso? El peso yo sé que lo puedo calcular por la fórmula masa por gravedad. Sustituyo masa 8 kilogramos y la gravedad 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Al realizar este producto nos queda que entonces el peso es igual a 78.4 kilogramos
por metro sobre segundo cuadrado. Recordemos que 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es exactamente igual a 1 newton. Entonces expreso el valor de peso en newton, 78.4. Me voy entonces a mi fórmula y pongo, realizando la sustitución que tenemos acá, peso por seno de alfa, me quedaría el peso, que es 78.4 newtons, que es el que calculamos acá, por el seno de 30 grados, que es 0.5. Cuando desarrollo este producto me queda que entonces la tensión que tiene esa cuerda es de 39.2 newtons. Ya resolvimos la parte A del ejercicio. Vayamos con la segunda parte, donde me están pidiendo la fuerza normal, que es la fuerza con que reacciona la superficie sobre la cual está apoyada el cuerpo. Para yo poder calcular la normal, yo voy a trabajar en este caso la segunda ley de Newton en el eje Y, porque recuerden que en el eje Y es donde me va a quedar a mí la fuerza normal. Por lo tanto, allí es donde voy entonces yo a trabajar para poder obtener ese valor. En el eje Y vemos que tenemos a la fuerza normal y tenemos a P sub Y. Como acá tampoco hay movimiento, yo voy a considerar fuerzas positivas las que están en Y positivo y negativas las que están en la parte de mi eje Y negativo. Es decir, sería normal menos P sub Y. Coloco entonces sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración. Ya sabemos que la aceleración es 0 porque el cuerpo no está presentando movimiento porque está fijo. Y entonces me queda normal menos P sub Y igual a 0. De aquí yo despejo la normal. Entonces me queda que normal va a ser igual a P sub Y. ¿Pero quién es P sub Y? Lo habíamos visto nosotros acá cuando analizamos la parte trigonométrica. P sub Y es igual a peso por coseno de alfa. Entonces proceso la sustitución. Peso por coseno de alfa. El peso lo calculamos en esta parte que nos había dado 78.4 newtons por el coseno de 30 grados, que en este caso es 0.86. Al desarrollar este producto nos queda entonces que la normal es igual a 67.72 newtons. Y con esto finalizamos el segundo ejercicio de la guía teórico-práctica.